salta al agua con un cuchillo atado al muslo y un arpón cargado entre las manos. El sol apenas ha salido. La corriente es fuerte y bajo sus pies hay tiburones. Lo sabe, los ha visto. Algunos días pasan cerca, otros atacan. Pero aún así, baja. Bajar es parte del trabajo. Aquí no hay pausa, no hay excusas, no hay margen para el miedo. En estas aguas, cada inmersión puede ser la última, porque no estamos hablando de teoría, ni de mitos. Estamos hablando de lugares reales, donde el mar está lleno de vida y de depredadores. Zonas donde los tiburones son parte del paisaje, donde la línea entre pescador y presa se vuelve muy fina. Este video no es ficción, no es una exageración. Vamos a hablar de los hombres que pescan donde nadie quiere meterse. Los que se sumergen sabiendo que un error de cálculo, una gota de sangre o una presa mal colocada puede cambiarlo todo. ¿Quién pesca aquí? Solo los que están hechos para enfrentarse a lo más salvaje del océano. Y si tú también respetas al mar y a quienes viven de él, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos en este viaje. Lo que viene no es apto para cualquiera. Existen lugares en el mundo donde la pesca no es solo peligrosa por el mar o el clima, sino por lo que nada bajo la superficie. Lugares donde la presencia de tiburones es tan constante que forman parte del paisaje diario. Y aún así, hay hombres que se sumergen allí, armados solo con un arpón y unos segundos de aire. Uno de estos puntos críticos es la costa noreste de Australia, especialmente en Queensland, y la Gran Barrera de Coral. En estas aguas habitan tiburones toro, tigre y blancos jóvenes. Se han documentado ataques incluso en zonas donde los pescadores bajan por langostas y peces de arrecife. A pesar del peligro, la abundancia de peces hace que la pesca allí siga activa. Otro lugar temido y respetado es Mozambique, en África Oriental. Las aguas profundas de este país atraen a especies valiosas, como el atún de aleta amarilla, pero también a tiburones martillo y puntas negras oceánicos. Pescadores locales y deportivos han sido atacados varias veces en las últimas 2 décadas. Y sin embargo, cada día siguen saliendo a faenar. También está Sudáfrica, especialmente en el área de Durban y Cape Town. Aquí, los pescadores submarinos descienden sabiendo que están en territorio del Gran Blanco. A veces, los tiburones no esperan que bajes. Los siguen desde el momento en que entran al agua. Hay grabaciones de cardúmenes de peces huyendo en masa, segundos antes de que un tiburón se cruce a menos de 3 metros del fusil. En el Pacífico Sur, zonas como Tahití o las Islas Tuamotu están repletas de tiburones de arrecife, sobre todo puntas negras, grises y tigres. Allí, los pescadores locales los conocen bien y los temen, porque cuando disparas a un pez, los tiburones aparecen en segundos, literalmente. Algunos ya esperan cerca antes del disparo. Y en Hawái, la pesca submarina convive con el tiburón tigre. En muchas playas hay carteles que lo indican. Aún así, los pescadores bajan, sabiendo que a veces pueden terminar el día rodeados de varios ejemplares, atraídos por una sola pieza ensangrentada. En todos estos sitios, los tiburones no son un rumor, son parte del trabajo, y los pescadores lo saben. Saben que cada bajada es una moneda al aire, pero el mar es su vida, y no van a dejarlo por miedo. Muchos se preguntan por qué alguien elegiría pescar en aguas infestadas de tiburones. La respuesta es sencilla, pero no cómoda, porque ahí está el pescado bueno. Las zonas más ricas del océano en especies valiosas suelen ser también territorio natural de grandes depredadores. Donde hay alimento,
Hay competencia, y los tiburones llegaron primero. La primera razón es económica. Algunas especies solo se encuentran en estas aguas profundas y cálidas. Hablamos de atunes de aleta amarilla, wahoo, jureles gigantes, pargos, meros enormes. Una sola pieza puede valer entre 100 y 500 euros en el mercado. En zonas como Polinesia o Mozambique, capturar 2 o 3 ejemplares de esos en un día significa pagar la comida de toda la familia por una semana. No es un hobby, es supervivencia. Además, en muchas islas y regiones costeras, no hay otra opción. No hay agricultura, no hay trabajo estable, solo queda el mar. En las Islas Salomón, por ejemplo, casi el 80% del pescado que consume la población proviene de la pesca artesanal en zonas infestadas. Es peligroso, sí, pero es eso o no comer. También están los pescadores comerciales y deportivos, que van tras capturas récord. En zonas como Australia y Sudáfrica, el atractivo de cazar una pieza de gran valor o tamaño justifica para muchos el riesgo. Algunos están dispuestos a enfrentarse a tiburones por la adrenalina, el trofeo o la recompensa económica directa. Otros, por pura obsesión. Pero incluso entre los locales hay un punto de orgullo. En muchas comunidades pesqueras, el respeto no se gana solo por lo que pescas, sino por dónde lo haces. Pescar cerca de la costa es seguro, pero tiene menos valor. Bajar en zonas donde se han visto tiburones es otra historia. Es un acto de coraje y a veces una necesidad silenciosa de demostrar que puedes hacerlo. Y no olvidemos el cambio climático. En los últimos años, los tiburones están apareciendo en zonas donde antes no estaban. El aumento de temperatura, la sobrepesca y los cambios en las corrientes han hecho que aparezcan más cerca de la costa. Hoy hay pescadores que hace 10 años trabajaban tranquilos y hoy bajan con el doble de precaución, porque los tiburones simplemente ya están ahí. Así que la pregunta no es ¿por qué pescar en aguas así? La pregunta es ¿cómo dejar de hacerlo cuando es tu única opción, tu forma de vida o lo único que te hace sentir vivo? En tierra, una herida es una molestia. En el mar, puede ser una condena. Cuando hay sangre en el agua, todo cambia. El ambiente se transforma. El tiburón lo sabe, lo siente, porque mientras tú aún estás calculando el ascenso, él ya ha detectado tu presencia. Los tiburones tienen un sentido del olfato hiperdesarrollado. Algunos pueden detectar una gota de sangre diluida en 100 litros de agua. Otros, como el tiburón toro, pueden percibirla en concentraciones aún menores y a distancias de hasta medio kilómetro, dependiendo de las corrientes. Eso significa que si disparas a un pez y sangra, el olor se expande en cuestión de segundos. No lo ves, pero ya estás rodeado de información química que grita: «Hay comida aquí». Muchos pescadores cometen el error de mantener las piezas heridas colgadas del cinturón, en una boya o bajo el brazo. Mientras siguen pescando, esa sangre sigue saliendo, formando una nube invisible y muy peligrosa. Los tiburones no atacan de inmediato, rodean, observan. Se acercan en espiral, se acercan lento, hasta que algo los activa. Un movimiento brusco, una vibración, un nuevo disparo, y entonces vienen. Los ataques no siempre van al pescador. A veces van al pez que acaba de disparar. Se lo arrebatan en un segundo. Hechos reales muestran cómo tiburones tigre, limón y puntas negras han arrancado piezas directamente del fusil antes de que el pescador pudiera reaccionar. En otros casos, el tiburón golpea al cuerpo por error al seguir el rastro de sangre con agresividad. Y no se necesita una herida abierta para correr riesgo. El sudor, la orina
Incluso las feromonas del estrés humano pueden activar el comportamiento curioso del tiburón. Si además estás sangrando por una rozadura, un corte en el dedo, una picadura mal cerrada, la situación se vuelve crítica. Por eso muchos pescadores experimentados toman precauciones extremas. Nunca almacenan el pez herido cerca del cuerpo. Suben inmediatamente si hay sangre. No vuelven a bajar hasta que la corriente haya disipado el rastro. Y si ven un tiburón curioso, cancelan la jornada. Porque cuando hueles a sangre en estas aguas, ya no estás pescando. Estás compitiendo con uno de los depredadores más eficientes del planeta. Y tú no tienes agallas, ni aletas, ni una boca con 300 dientes. Solo tienes aire contado y una decisión que tomar. Los encuentros con tiburones no son excepcionales. Son parte del día a día para muchos pescadores submarinos. Y aunque la mayoría no terminan en tragedia, casi todos dejan huella. Porque cuando tienes un tiburón a menos de 2 metros, mirándote fijo, algo cambia dentro de ti. En 2021, frente a las costas de Mozambique, un pescador deportivo descendió a 22 metros en busca de un atún de aleta amarilla. Disparó, acertó, pero mientras intentaba subir, vio como un tiburón toro emergía desde el fondo con una velocidad brutal. No fue directo a él, sino al pez. Lo arrancó del arpón en 2 mordidas. El pescador subió con las manos vacías y temblando. En Tahití, pescadores locales cuentan cómo los tiburones puntas negras y grises rodean a los submarinistas en círculos cada vez más cerrados cuando perciben sangre en el agua. Algunos los espantan con disparos al suelo, otros simplemente se quedan inmóviles, flotando, esperando que se alejen. Una reacción en falso puede provocar un ataque por instinto. En Hawái, un pescador fue sorprendido por un tiburón tigre mientras llevaba una pieza atada a la boya. El tiburón no dudó. Subió directo, rompió la línea, se llevó el pez y volvió. 3 veces más. El pescador tuvo que abandonar la zona nadando lentamente, sin mirar atrás. Lo grabó todo con su GoPro. Las imágenes son escalofriantes, pero no hace falta ir tan lejos. En el Mediterráneo, aunque no hay grandes tiburones en la mayoría de sus zonas, los pescadores submarinos han reportado ataques de congrios, morenas y peces luna asustados, que los golpean por accidente en zonas de poca visibilidad. El susto puede provocar pánico, y el pánico bajo el agua es el peor enemigo. Y a veces, no se trata del tiburón en sí, se trata del miedo, de sentir que no estás solo, de ver una sombra moverse en el rabillo del ojo, de saber que algo está ahí, pero no verlo. Hecho, muchos pescadores han abandonado el agua sin disparar un solo tiro, después de sentir que algo los seguía. Porque lo más aterrador no siempre es lo que ves, es lo que no ves, pero sabes que está ahí. Y en esas aguas, eso pasa más veces de las que cualquiera está dispuesto a admitir. Cuando un tiburón se acerca, no tienes segundos de sobra. Tienes que actuar, pero no disparar, no huir y, sobre todo, no entrar en pánico. El pescador submarino experimentado no es el más fuerte ni el más rápido. Es el que mantiene la calma cuando el instinto grita lo contrario. Lo primero es nunca darle la espalda. Esta regla es sagrada. Un tiburón que te pierde de vista es un tiburón que se pone nervioso, que puede interpretarte como una presa que huye. Por eso, muchos pescadores giran lentamente en el agua, siempre mirando al animal. Incluso cuando suben, lo hacen sin dejar de observarlo, flotando de espaldas si es necesario. Lo segundo, mantener la postura vertical y firme. La posición del cuerpo envía un mensaje. Si te encoges, flotas en posición fetal o te desplazas de forma errática, el tiburón puede interpretar debilidad. Pero si mantienes el cuerpo erguido,
el fusil alineado y los movimientos lentos, marcas territorio. La mayoría de los tiburones, incluso los grandes, responden con distancia al lenguaje corporal seguro. Lo tercero, no dispares a menos que sea necesario. Muchos pescadores novatos intentan ahuyentar al tiburón disparando cerca, pero eso puede tener el efecto contrario: vibración, sangre y un comportamiento impredecible del animal. Disparar es la última opción, y si se hace, debe ser directo al cuerpo, no al agua. Lo cuarto, usa el fusil como defensa pasiva. El arpón cargado, sostenido entre tú y el tiburón, funciona como una barrera visual. Algunos lo mueven lentamente de un lado a otro. Si el tiburón se acerca demasiado, se puede usar para empujarlo con suavidad, sin golpear. Esa acción suele bastar para desviar su trayectoria. Lo quinto, libera la presa si es necesario. Si llevas un pez grande sangrando y ves que el tiburón va por él, suéltalo. No intentes pelearlo. Muchos ataques ocurren cuando el pescador intenta proteger su captura. El pez no vale tu vida. Y por último, no sigas pescando si hay tiburones cerca. Parece obvio, pero muchos lo ignoran. Si el tiburón no se va, tú sí debes hacerlo. Subir lento, sin hacer olas, sin agitarte. Hay pescadores que han muerto por insistir, por querer una pieza más, por pensar que no pasa nada. La diferencia entre los que vuelven a casa y los que no, muchas veces, es saber cuándo no disparar, cuándo no bajar más, y cuándo irse del agua, aunque aún quede tiempo y fusil cargado. En aguas infestadas de tiburones, no basta con ser valiente. Hay que estar preparado. Porque cuando las cosas se complican, el equipo que llevas puede marcar la diferencia entre salir con vida o no volver nunca. Y aunque ningún instrumento es infalible, muchos pescadores confían en ciertas herramientas que han demostrado funcionar. Una de las más utilizadas en zonas críticas es la pulsera magnética repelente de tiburones. Marcas como Shark Bands y Shark Shield han desarrollado dispositivos que emiten campos magnéticos o eléctricos débiles, pero molestos para el sistema sensorial del tiburón. No los ataca, pero los mantiene alejados a corta distancia. Su eficacia no es del 100%, pero en encuentros cercanos puede darte segundos clave para reaccionar. El fusil cargado, aunque diseñado para pescar, es también una barrera de defensa. Muchos pescadores colocan el arpón entre ellos y el tiburón, como si fuera una lanza. Si el animal se acerca demasiado, el empuje suave del fusil ya cambia su trayectoria. En casos extremos, disparar puede salvarte, pero si fallas o lo hieres sin matarlo, puedes provocar un comportamiento agresivo. Hay pescadores que llevan un cuchillo de doble hoja atado al muslo, accesible incluso si se pierde el fusil. No está pensado para atacar, sino para cortar líneas si te enredas, soltar una boya en emergencia o crear una distracción si el tiburón se acerca mientras llevas una pieza. En algunas zonas de África y Oceanía se usan jaulas de boya portátiles, estructuras metálicas flotantes que se despliegan rápidamente desde la superficie y permiten subir a un espacio seguro en caso de emergencia. No son comunes ni baratas, pero salvan vidas en zonas donde los tiburones están siempre presentes. El sistema de boya también puede ayudarte más de lo que parece. Muchos pescadores usan líneas de separación larga entre la boya y la presa. Así, el pez herido y sangrante queda lejos del cuerpo, reduciendo el riesgo de atraer tiburones cerca de ti. Algunos usan bolsas con cierre para minimizar el rastro de sangre. En embarcaciones, los tripulantes llevan ganchos metálicos largos y bastones de fibra con punta roma para alejar tiburones que se acercan demasiado a la escalera o al pescado. En zonas como Florida y Bahamas, es una práctica común, no para atacar,
solo para mantener la distancia. Y lo más importante, no se compra: conocimiento, preparación y criterio. Un pescador experimentado sabe que el mejor equipo es la prevención. Saber cuándo entrar, saber cuándo salir, y no confiarse aunque tengas todo el material del mundo. El cuerpo se adapta, pero la mente, no siempre. El estrés de pescar en aguas infestadas de tiburones no termina cuando sales del agua. A veces, ni siquiera empieza ahí. Comienza la noche anterior, cuando intentas dormir, sabiendo que al día siguiente vas a bajar otra vez. Que tal vez volverás a ver esa sombra. Que tal vez esta vez estará más cerca. El cerebro humano no está preparado para enfrentar una amenaza real bajo el agua. El instinto quiere correr, pero ahí abajo no puedes correr. Solo puedes flotar, mirar y no equivocarte. Esa presión se acumula. Y no hablamos de miedo puntual, hablamos de hipervigilancia crónica. Estás alerta cada segundo. Cada movimiento te exige energía. Cada pez que sangra te acelera el corazón. Y eso, durante años, pasa factura. Muchos pescadores desarrollan lo que se conoce como fatiga anticipatoria. El cuerpo no ha bajado aún, pero ya está agotado por la tensión. Otros sufren de síndrome de evitación postraumático. Empiezan a dejar de pescar sin saber por qué. Se sienten extraños en el agua. No confían en sí mismos. Y algunos directamente abandonan la pesca después de un susto. Los más veteranos lo saben. Te cambia el carácter. Te vuelve más silencioso, más desconfiado. Hay pescadores que ya no disfrutan, pero no pueden dejarlo. El mar los llama, pero la mente no se calma. Un ejemplo, un estudio publicado en 2021 sobre pescadores del Pacífico Sur reveló que más del 40% reportaba pesadillas recurrentes relacionadas con tiburones. Muchos hablaban de sueños, donde intentaban subir a la superficie y no podían, mientras algo los observaba desde abajo. Y no hace falta que te ataque un tiburón para que tu cabeza quede marcada. Basta con un acercamiento, un giro brusco, una sombra que no reconociste. Basta con recordar que estuviste a segundos de no salir. Y aunque te lo calles, lo piensas, siempre lo piensas. Por eso muchos pescadores no bajan solos, no solo por seguridad física, sino mental. Porque tener a alguien cerca te recuerda que no estás completamente indefenso, que no estás loco por tener miedo. Que no eres débil por querer salir del agua antes de tiempo. El problema es que este estrés no se ve, no se cuenta, no se graba con la GoPro, pero está ahí, cada día, como una corriente invisible que tira de ti. Y a veces, es más peligrosa que el propio tiburón. La mayoría de los pescadores submarinos que han muerto por tiburones no eran novatos, eran experimentados, con años en el agua, buenos equipos, preparación física, y aún así no volvieron, porque el mar no distingue entre expertos y principiantes, solo espera su momento. En 2020, en las Islas Salomón, un pescador local murió mientras pescaba pargos a pulmón libre. Había bajado decenas de veces ese día. En la última, un tiburón toro lo siguió. No fue agresivo al principio, pero cuando el pescador intentó subir con una pieza sangrante, el tiburón atacó desde abajo. No hubo tiempo. El compañero en superficie lo vio subir, pero ya no se movía. En 2021, frente a las costas de Reunión, un apneísta francés de 31 años fue encontrado sin vida a pocos metros del arrecife. Estaba pescando solo. Según el análisis, tenía marcas de ataque de tiburón tigre. Su cámara quedó grabando. No hay imágenes del ataque, pero se escucha cómo el ambiente se altera repentinamente. El fusil nunca se recuperó. En Sudáfrica, al menos 7 pescadores submarinos
han muerto en los últimos 15 años por encuentros con tiburones mientras buceaban para capturar atunes y peces espada. En algunos casos, el tiburón fue atraído por la boya con pescado. En otros, por la vibración del disparo. Algunos de los cuerpos nunca se recuperaron. Solo la boya apareció, flotando sola. También están los casos donde no hay ataque directo, pero el tiburón desencadena la tragedia. En Florida, un joven pescador perdió la vida tras sufrir un síncope en superficie. Minutos antes, había tenido un encuentro cercano con un tiburón limón, lo que provocó hiperventilación y una bajada acelerada. Subió descompensado, perdió el conocimiento al salir del agua y no pudieron reanimarlo. Estos casos no son frecuentes, pero ocurren, y todos los pescadores que trabajan en estas aguas lo saben. Por eso existe una frase común entre quienes viven de esto. No es si verás un tiburón, es cuándo. Y la verdadera pregunta es, ¿estarás listo cuando llegue ese momento? Después de todo lo que has visto, todo lo que se vive allá abajo, la pregunta cae sola. ¿Vale la pena arriesgar la vida por un pez? ¿Por una pieza más? ¿Por un día más en el agua sabiendo que algo puede salir mal? Para algunos, la respuesta es no. Para otros es sí. Y para muchos, no hay otra opción. En muchas zonas del mundo, el mar no es una aventura. Es la única fuente de comida y de ingreso. Un mero bien capturado puede alimentar a una familia durante días. Un atún de aleta amarilla puede valer más de 300 euros. Y cuando no hay subsidios, ni trabajo estable, ni agricultura viable, el riesgo ya no es una elección. Es parte del trabajo, parte de la vida. Pero también está el otro lado. El pescador que ya no baja por necesidad, sino porque no puede vivir sin hacerlo. Porque el silencio del fondo del mar es el único lugar donde su mente se aclara. Porque la adrenalina de la caza, la conexión con el entorno, el enfrentamiento con uno mismo, es una experiencia que nada más puede ofrecer. Muchos de ellos saben que cada bajada puede ser la última, y aún así bajan. Porque lo que sienten allá abajo no lo encuentran en ningún otro lugar. Porque enfrentarse al tiburón, al frío, a la presión, al cuerpo que dice basta, les recuerda que están vivos. Y sí, hay miedo, hay cansancio, hay momentos donde piensan, ¿qué hago aquí? ¿Para qué tanto riesgo? Pero luego, cuando la pieza está en la boya, cuando la corriente se calma, cuando el sol atraviesa el agua y el mar se vuelve cristalino, lo entienden y repiten. No es una locura, es identidad, es cultura, es necesidad, pasión y respeto. Es saber que cada inmersión es una moneda al aire y aún así tirarla, porque lo que se gana no se puede medir en dinero. ¿Vale la pena? Para quien no ha bajado nunca, no. Para quien lo ha hecho una vez, quizá, pero para quien ha vivido ahí abajo, no hay forma de dejarlo. ¿Quién es capaz de sumergirse una y otra vez en aguas donde cada sombra podría ser un depredador? ¿Quién se atreve a disparar sabiendo que ese disparo puede desencadenar una persecución? ¿Quién baja sabiendo que, si algo sale mal, no hay nadie que pueda ayudarte a tiempo? Los que pescan aquí no lo hacen por fama, ni por likes, ni por medallas. Lo hacen porque el mar es su vida, su sustento, su lugar. Porque no saben, ni quieren, vivir lejos del agua. Aquí no hay cámaras profesionales, no hay aplausos, solo el sonido de las aletas cortando la corriente, el peso del pez en la boya, el latido que se acelera cuando ves un tiburón girar, y la calma absoluta cuando todo termina. Y tú sigues vivo. Este video no es solo un homenaje, es una forma de mostrar respeto, de que la gente entienda que la pesca, en ciertas partes del mundo,
no es un deporte, es supervivencia, y que los hombres que bajan a estas aguas lo hacen con la conciencia clara de que están entrando en territorio de depredadores, sabiendo que ellos son los intrusos. Y si tú has sentido ese respeto hoy, si has entendido lo que se juega en cada bajada, si te ha impresionado la fuerza, el coraje o la verdad que hay detrás de esta forma de pesca, entonces suscríbete. Suscríbete para apoyar este tipo de contenido, para que más personas entiendan lo que no se ve en la superficie. Dale like si este viaje te dejó sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios si tú también pescarías aquí, o si ya lo haces. Porque el mar no tiene memoria, pero nosotros sí. Y este canal existe para que sus historias nunca se pierdan en el silencio del fondo.